Sí, listos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como saben, acabo de salir de la reunión con el presidente de la Cámara del Parlamento de Cataluña, el señor Rull. Una reunión, como pueden comprender, que se ha desarrollado dentro de la absoluta cordialidad parlamentaria, pero he de reconocer que he acudido con cierto dolor, como seguramente pues tendrán también muchos catalanes al ver cómo los responsables del golpe de Estado, gracias al Partido Socialista, al señor Sánchez, al señor Illa, están restituidos. Y tenemos a alguien que estaba condenado y pasó por la cárcel, hoy presidiendo el Parlamento de Cataluña. En esa reunión le he trasladado y exigido a la vez tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la urgente necesidad de que esta nueva mesa constituida respete esos derechos de participación política que se les ha negado a muchos catalanes en la anterior legislatura. Ahora ya son 250.000 representados por el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña, un grupo parlamentario que vio de manera sistemática cómo se vulneraba el derecho a poder presentar proyectos de ley en esta Cámara. Esta ha sido la primera exigencia que he querido trasladar al presidente de la Cámara para que se levante ese veto antidemocrático que se había impuesto a nuestra formación política. En segundo lugar, he exigido que de una vez por todas se respete el derecho a participación y expresión de los diputados de la Cámara en el Parlamento de Cataluña. Como saben, hemos estado sometidos a una permanente censura, a una permanente arbitrariedad capitaneada por la presidencia de la Cámara. Hasta hace poco fue entonces la señora Borràs, luego la señora Vergés y luego la señora Erra, que permanentemente impedían que los diputados de Vox hablaran de los problemas de los catalanes, que denunciaran la creciente islamización que tiene Cataluña, que denunciáramos la creciente inseguridad asociada a una inmigración ilegal descontrolada. Le he pedido que demos paso a una legislatura donde de una vez por todas los catalanes puedan tener unos representantes públicos que pongan a debate esas verdaderas preocupaciones sin censuras y sin mordazas antidemocráticas. Y en tercer lugar, como no puede ser de otra manera, le he exigido que se anule ese voto delegado del señor Puig, del señor Wagensberg y del señor Puigdemont. El reglamento es clarísimo, no da pie a interpretaciones y le he vuelto a insistir que nosotros vamos a ser los garantes del cumplimiento de la legalidad, sea el Reglamento de Cataluña, del Estatut, de la Constitución o de las leyes que sean necesarias. Sobre la investidura, que es el tema principal por el cual me ha convocado el presidente de la Cámara, no voy a revelar nada que todos ustedes no sepan. Le he dicho que jamás, en ningún caso, apoyaríamos ni al señor Puigdemont ni al señor Illa. Un señor Illa que es un representante más de esos partidos separatistas. Y algunos aún se preguntan el por qué. Hemos visto articulistas, tertulianos, preguntándose por qué Vox no podría facilitar una investidura hipotética del señor Illa. Pues bien, lo hemos dicho en campaña electoral, en numerosas entrevistas y lo vuelvo a repetir hoy aquí. No podemos permitir que los responsables de la decadencia de Cataluña vuelvan a estar al mando. No podemos permitir que los responsables de que hoy la vivienda se haya convertido en un bien de lujo sigan impulsando esas políticas que condenan a los jóvenes a no poder prosperar. No podemos permitir que aquellos que han permitido que las empresas huyan de Cataluña tomen el mando de las consejerías o del gobierno de la Generalitat para seguir ahondando en ese gravísimo problema. No podemos permitir que aquellos que han convertido a Cataluña en un paraíso de criminales sigan al mando del gobierno de la Generalitat y no podemos permitir que aquellos que han permitido que Cataluña se haya convertido en la región que más inmigración ilegal recibe sigan al mando de la Generalitat. La conclusión es clara. El señor Illa y el señor Puigdemont son absolutamente lo mismo y, por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando para conformar esa alternativa necesaria que merecen los catalanes, que devuelva la libertad y que persista en el camino de la prosperidad. Ese es el mensaje fundamental que le he trasladado al señor Rull. Y cambiando de tercio, van a permitir que aproveche esta comparecencia para hacer algunas breves reflexiones sobre la campaña de noticias falsas y calumnias contra mi honorabilidad y contra la honorabilidad del Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña que se produjo en el día de ayer. Una campaña perfectamente orquestada, unos ataques políticos en un contexto muy claro. Por un lado, ayer Vox estaba depositando la fianza y realizando el trabajo de campo para iniciar
la acusación popular contra el hermano de Pedro Sánchez, un día en que el Partido Popular estaba negociando la presidencia del Consejo con el Partido Socialista en los despachos muy lejos de España, y un día en el que más que nunca redoblaban los tambores de repetición electoral. Es decir, la tormenta perfecta para atacar a la única formación política que está dispuesta a liderar la oposición total y frontal contra el separatismo y contra el socialismo. Una campaña que pretende equiparar a todos los partidos políticos, que pretenden hacer creer a la ciudadanía que Vox es lo mismo que el resto, y Vox no es lo mismo que el resto. Vox viene a cambiar las políticas que han impulsado unos y otros con ejemplaridad, con honorabilidad y con el cumplimiento estricto de la legalidad y exigiendo el cumplimiento estricto de la legalidad a quien se lo salte. Es por ello que aprovecho, como he dicho, esta oportunidad para dejar bien claro 4 aspectos. En primer lugar, que no ha existido ni una sola irregularidad ni una sola ilegalidad en torno a las cuentas del grupo parlamentario de Vox, como sí afirmaban de manera falsaria muchísimos medios de comunicación y periodistas en el día de ayer. Que no ha existido esos 40.000 euros que algunos decían en gastos personales del presidente del grupo parlamentario que les habla. Es absolutamente falso. Que todos los gastos del grupo parlamentario de Vox en Cataluña han sido presentados en tiempo y forma en este Parlamento, que han sido auditados y que cuando se conoció esa denuncia en la oficina antifraude, el presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña, el que les habla, pidió de nuevo que se revisara todos los conceptos y los gastos del grupo parlamentario en los últimos años. Y se detectaron errores. Errores, como se comunicó ayer, cifrados por menos de 400 euros, que en su momento fueron devueltos a las cuentas del grupo parlamentario. Una devolución y una auditoría que quiero destacarlo. Se hizo antes de que la mesa nos hiciera llegar el requerimiento de información que recibimos hace pocos días. Es decir, siempre absoluta transparencia, siempre absoluta información a la Cámara. Tercer apunte que quería hacer. El requerimiento que saben que nos hizo la Cámara del Parlamento hace unos días ya se contestó, lo hemos registrado esta mañana, pero el mismo 6 de junio yo amplié la actividad de bienes, información económica a la Cámara registrando, y se les facilitará, si así lo estiman oportuno, la hoja de registro, donde se explicaba claramente de dónde procedían los ingresos del presidente del grupo parlamentario, a qué correspondían, como se hizo en su momento a la Seguridad Social, a Hacienda, es decir, siempre dentro de la legalidad vigente, con transparencia y con absoluta naturalidad. Y que, por supuesto, y con esto finalizo y me pongo a disposición de las preguntas que ya he solicitado a los equipos jurídicos del grupo parlamentario de Vox, que miren todos los titulares que fueron publicados ayer, los nombres y apellidos de quienes titularon de manera falsaria, porque vamos a interponer las querellas pertinentes contra todos aquellos que hayan calumniado, que vayan a calumniar o que sigan intentando hacer de este ataque político un intento de descrédito de la honorabilidad del presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña o del grupo parlamentario de Vox en Cataluña. Y me quedo a disposición de si alguno quiere hacer alguna pregunta. Sí, buenos días, señor Ignacio Garriga. En ese sentido, hoy esta mañana hemos sabido que la Mesa del Parlamento también ha pedido a los letrados de la Cámara que examinen de qué manera, qué acciones pueden emprender a esto de lo que usted está hablando, cómo lo valora y cómo justifica pues, estos gastos personales que, entre otros, pues, figuran estos 50 euros del AMPA del colegio, 53,89 euros de un supermercado o 603,35 de productos a Globo. Muchas gracias. Sobre lo que usted me ha hecho partícipe de la decisión de la Cámara, la desconocía, porque como sabe, por desgracia, hay una tradición en esta Cámara que es no informar a todos los grupos parlamentarios por igual, por tanto nosotros no contamos con la información de la que usted sí dispone. Y sobre su siguiente pregunta, yo insisto, no hay gastos personales absolutamente ninguno que no haya sido subsanado, insisto, en su momento oportuno, por un importe menor de 400 euros, varios conceptos fueron subsanados
y que todo lo demás corresponde a gastos de funcionamiento ordinario de la actividad del grupo parlamentario. De verdad, pueden seguir ahondando en generar relatos literarios y seguir persistiendo en esa falacia, en esa gran mentira que es que se han imputado gastos personales. No hay ni un gasto personal del que les habla, ni de ningún diputado del grupo parlamentario de Vox imputado a las cuentas del grupo parlamentario. Yo lo insistiré y tengo tal certeza que, como he dicho, voy a presentar las querellas pertinentes a quien siga ahondando en esa idea, que es, insisto, falsa. Pero un gasto de un AMPA de un colegio, ¿esto no es un gasto personal? Yo ya le he dicho que no voy a entrar a debate de los conceptos que se han subsanado en su tiempo y forma debidamente, hace bastante tiempo. A partir de ahí, insisto, que no hay ni un solo gasto personal imputado a las cuentas del grupo parlamentario de Vox que no haya sido debidamente detectado y subsanado en su momento oportuno. Buenos días. Usted habla de gastos personales, pero ¿nos puede explicar a qué corresponden las facturas? Esa explicación la he dado vía registro a la Cámara y a la mesa del Parlamento, a quien debo darla, y así lo he hecho, con absoluta transparencia y con absoluta naturalidad. Hola, bona tarda. Jo tenia un parell de preguntes. No sé si també es plantegen prendre algun tipus d'acció judicial contra l'informe de l'oïdora de comptes, atès que els mitjans de comunicació el que fem és referir-nos a un informe que surt del Parlament. Això és la primera pregunta. I la segona és, vostè diu que hi va haver una sèrie de despeses que van ser subsanades. Aquestes despeses van ser subsanades, entenc, perquè eren irregulars. No sé si ens podria explicar a què es va deure aquesta confusió i, en tot cas, si aquí sí que es comptabilitzen els gastos de l'AMPA, etc. Gràcies. Sobre los gastos que he dicho que se subsanaron, forma parte, como sabe, de un proceso en el cual se presentan las cuentas, igual que todos los grupos parlamentarios las van a tener que presentar en los próximos días, antes del 30 de junio, si no recuerdo mal, a la Cámara del Parlamento. Y en ese proceso se analizan las cuentas, se detectan, se auditan algunos, nosotros seguro, y a partir de ahí, si hay errores, se subsanan. Y eso es lo que se hizo y es lo que se hará siempre que se detecta algún error, insisto, porque absoluta transparencia, absoluta naturalidad. Nosotros no tenemos nada que esconder. Y la muestra es cómo se ha comunicado a la mesa en su debido tiempo, cómo les estoy contestando las preguntas con absoluta naturalidad, porque insisto, y eso es de verdad algo que es muy importante destacar, y le agradezco la pregunta porque podré ahondar en lo que quería decir ahora, que es que no hay nada irregular, que no hay nada ilegal. Y usted hablaba del informe de la auditoría de cuentas. Claro, si realmente analizamos, y no lo tengo aquí porque podría leerlo de viva voz, si ustedes cogen el informe de la auditoría de cuentas, en ningún lugar sale la palabra irregular o ilegal. La auditoría de cuentas se limite a solicitar información. Una información que, insisto, la dimos en su tiempo, pero que le hemos vuelto a actualizar con absoluta transparencia y naturalidad, vía registro. Una el 6 de junio y otra esta mañana. Pero, insisto, solicita información. Ayer amanecimos y a lo largo del día varios medios de comunicación se sumaron, que espero su inminente rectificación, porque, insisto, si no tendrán la querella pertinente. Permanentemente se decía que Ignacio Garriga había imputado en torno a 40.000 euros sobre gastos personales. Eso no sale en el informe de la auditoría de cuentas porque es falso y forma parte de un relato que desconozco de dónde ha salido, pero sí sé a qué responde, que, insisto, es un ataque político claro, en un contexto de posible repetición electoral donde hay una formación política que tiene clara la oposición total, frontal, por tierra, mar y aire contra el separatismo y el socialismo. Luego, es claro el informe de la auditoría y, de verdad, yo creo que usted es consciente de que en la auditoría, en ese informe, no sale ni una sola palabra de irregular, de ilegal, porque no hay nada. Y dos, se limita a solicitar información que, insisto, se dio en su tiempo, volvimos a darla el 6 de junio y le hemos vuelto a dar esta mañana. Pues muchas gracias. No, jo volia insistir un moment en això. Hombre. Que deia la companya. Diu que es van subsanar aquests 400 euros i crec que no li ha respost si realment en aquests 400 euros hi havia la quota de l'AMPA o no. Mire, no le voy a contestar porque, insisto, no voy a entrar en el pormenor de los conceptos que se han subsanado o no se han subsanado. Pero se subsanaron en su momento. Antes de que la mesa del Parlamento, insisto, de verdad, porque es importante tener el momento y el contexto. Se subsanaron antes de que la mesa del Parlamento solicitara el requerimiento de información, recibido hace 10 días. Se subsanó ya en su momento. Porque, insisto, no tenemos nada que esconder ni nada que ocultar. La gran pregunta es, quizá es el momento de ver las cuentas de los otros grupos parlamentarios.
vayamos a ver la transparencia del resto de grupos parlamentarios y que especifiquen si todos los gastos corresponden a la actividad ordinaria de la actividad del grupo parlamentario. El que les habla puede tener la certeza de que así es y que aquello que se detectó, error, se subsanó en tiempo y forma. A partir de ahí, no sabemos si el resto puede decir lo mismo. Perdone una pregunta, disculpe. ¿Puede decir cuándo se subsanó la fecha? No sé si lo ha dicho o no me ha quedado No le he clara. dicho, pero no la sé con detalle, pero si le interesa mucho se lo podemos facilitar. Porque En el cualquier informe- caso, el informe lo recibimos, si no recuerdo mal, el día 6 de junio, creo. El informe que se requería información, no sé si se refiere a este. No, cuando usted dice que encontraron que No, había unas sí, anomalías y que le especifico. subsana... Eso, o sea, esa segunda auditoría la pedí yo cuando nos comunicaron, los medios de comunicación, por cierto, que había llegado una denuncia a la Oficina Antifraude, que la Oficina Antifraude archivó y derivó a la oficina competente, que es la Auditoría de Cuentas. Ahí yo exigí que se revisara gasto a gasto de todo el grupo parlamentario. Y ahí es donde se detectaron esos errores y es ahí donde se subsanaron. Que es antes de que la mesa del Parlamento nos solicitara información sobre lo que ustedes bien conocen. Pues muchas gracias y buenas tardes.